días. Nos encontramos aquí en Atizapán de Zaragoza con nuestro amigo Jonathan Martínez. Bienvenido, John. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Gracias, Bren, por la invitación. A tus órdenes. Al contrario, muchas gracias a ti. Sabemos que eres empresario, exfutbolista y también ex candidato a diputado local por Movimiento Ciudadano aquí en Atizapán de Zaragoza. Pero qué mejor que nos cuentes tú, John. ¿Quién es Jonathan Martínez? Pues gracias por la invitación nuevamente. ¿Cuál de las 3 etapas te cuento primero? Yo creo que la de ser empresario. ¿Te late? Pues vamos a empezar mejor por quién soy yo, cómo llegué, porque al final, en diferentes etapas que he vivido de mi vida, en todas he tenido logros, éxitos, pero también he tenido fracasos. Entonces, empiezo por decirte que soy una persona que empezó con un sueño. ¿Cuál fue el sueño? Jugar fútbol profesional. Y a los 3 años empecé aquí en Atizapán, como bien lo dices, soy de aquí de Atizapán. Empecé a los 3 años en la escuela del Pata Bendita y bueno, fue hasta creo que los 11 años que descubrí que quería hacerlo de una manera más formal. Acudí a algunas pruebas en el Club América y tuve la fortuna de quedarme después de unas 2-3 semanas bien americanista, sigue siendo americanista al 100%. Y bueno, pues de alguna manera, después de 3 semanas tuve la fortuna de quedarme dentro de 15, 16 jugadores, me parece, de 3,000 que habíamos ido a probarnos. Y para mí, bueno, de entrada ahí fue mi primer logro como persona, como niño, ¿no? Buscando un sueño. Tuve todo mi proceso y a los 19 años tuve la oportunidad de debutar ahí en el América y bien como lo dices, bueno, de ahí me mantuve durante 10 años a nivel profesional, donde tuve la oportunidad de entender lo importante que era trabajar en equipo, lo importante que era trabajar en conjunto, de entender a las diferentes personalidades que eran mis compañeros. Tuve la oportunidad de ser seleccionado nacional, jugué un mundial y evidentemente después, no nada más de tener diferentes compañeros o diferentes personalidades en un equipo, tuve que adaptarme a diferentes sentimientos en diferentes equipos, porque una selección nacional arraiga jugadores de Guadalajara, de Monterrey, de diferentes estados de la República, y ahí es donde empecé a entender la importancia de trabajar en equipo, de tener disciplina, constancia, de saber que cuando hay un error hay que salir adelante, de la mano de ese mismo error. Sí. Y bueno, ese es el otro paso al que yo te decía cuál te contaba primero, sí. Porque una vez que me retiro del fútbol, que tomo la decisión de retirarme, es cuando me acerco un día a mi papá y le digo, oye, ¿qué hago con el dinero que invertí? Excelente. ¿No? Y ahí vamos con la parte del empresariado. Y ahí es donde entro a la parte, pues, primero más que empresario, empecé como debía de empezar. Empecé de cero, porque te voy a platicar que yo tenía la intención de poner un restaurante, Carmen. Muy bien. Todo el futbolista que iba a comer un restaurante siempre pensaba que su sueño después de retirado era tener el mismo restaurante o parecido al que uno iba a comer cuando era jugador, ¿no? Pero cuando mi papá me dice, oye, a ver, yo no te puedo recomendar algo que yo no conozco. Yo te recomiendo en lo que yo he vivido o de lo que hemos vivido durante muchos años, pues es donde tienes que invertir tu dinero, ¿no? Y bueno, ahí es cuando empiezo y aquel dinero que gané como jugador, pues empecé poniendo una comercializadora. Seamos honestos, mi papá me pasó mis 2 primeros clientes, me dijo, atiéndelos tú para empezar a entender, pero me tocó en ese giro de 360 grados, me tocó primero aprender a manejar el montacargas, a contar el material en el almacén, a muchas otras cosas que no seas empresario, sino necesitas conocerlas para poder el día de mañana ser líder de ese negocio. Por supuesto. Cuando opté, me acuerdo mucho, un día me encontré a una persona en una reunión y resultó que él vendía maquinaria para lo que yo me dedico hoy día, que es la extrusión de polietilenos de baja y alta densidad. Y ese día platicando me dijo, oye, pues, ¿tú qué haces? No, yo vendo playo, como todos lo conocen. Y él me dice, pues yo vendo máquinas, ¿no? Que hacen el playo. Entonces yo sin saber y aventurándome me aventé
a comprar mis primeras máquinas, ¿no? Ah, me acuerdo que no tenía el recurso como tal, porque no estaba preparado, porque todo lo había invertido a la comercializadora. Sí. Y entonces ahí fue cuando entendí y que tenía, me acuerdo que yo tenía una Homer y se la di a cambio de una máquina y después le di un BMW a cambio de otra máquina. Sí. Y así fue como te fuiste armando de tus cosas, John. Un día llegué y mi papá me dijo, oye, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿cómo te avientas a hacer algo que no conoces? Entonces, pues, la verdad es que en ese momento... no gana. Claro, en ese momento entendí que tenía que pasar al siguiente nivel, que era aprender, estudiar, tomar cursos de extrusión, conocer todo eso y también meterle a la parte donde yo hice mi instalación hidráulica, mi instalación eléctrica. Siempre me gustó meter las manos en ese sentido y bueno, me llevé quemadas, machucadas, ¿no? Claro. Pero al final arranqué y bueno, pues hoy aquí estoy, ¿no? Ay, muy bien. A eso me dedico. Claro. Oye, John, ¿y cuál es el mayor reto al que tú te enfrentaste al haber iniciado tu negocio desde cero y toda esta parte que nos comentas de que no sabías, pero que empezaste haciendo a lo mejor lo que no muchos pensarían que iban a hacer, ¿no? Al tener un negocio. Creo que mi mayor reto fue a no tener miedo a equivocarme. Al final del día, cuando fui futbolista, entendí la importancia que era, o bueno, más bien, no la entendí, la importancia que era recibir mi sueldo cada quincena, ¿no? Pero cuando ya está en riesgo tu dinero, cuando ya estás del otro lado, pues lo que tienes miedo es a equivocarte. Claro. Entonces creo que mi mayor reto fue ese, ¿no? No tenerle miedo a equivocarme con mi decisión. Vaya, si siempre fui una persona, la verdad me considero al día de hoy una persona que no le tiene miedo a los errores, a las caídas, aunque no sea lo ideal, porque creo yo que he crecido y he vivido más de saber levantarme, saber salir adelante, pero en ese momento sí era como, ¿y si no me da? Pero te voy a decir algo que me sirvió mucho, fue que tenía atrás el ejemplo de mi padre que lleva 40 años en este negocio, entonces en ese momento tenía 30 años. Siempre tuviste ahí ese impulso, ¿no? Entonces entendía que, o sea, yo sabía que el ejemplo era, sí se puede, o sea, sí, si lo llevas como él lo ha hecho, claro que ahí está el ejemplo de que el negocio funciona. Claro, entonces ¿no? fue lo que me ayudó. También creo que aprender a dejar este miedo es lo que te ayuda, ¿no? A avanzar. Sí, claro, te vuelvo a repetir, ese es el reto que me puse, que me fue más difícil. Y al final del día, bueno, pues la realidad es que entendí que no hay más que trabajar en equipo, vuelvo a repetirte. Exacto, se podría decir que ese es tu lema, ¿no? Trabajando en equipo. Sí, por supuesto, porque como te decía, ¿no? Viniendo de jugar fútbol durante muchos años al máximo nivel, entender que si no necesitas de tu central o de tu lateral o de tu delantero o de tu portero, pues no puedes ganar tú solo. Y es lo mismo que se refleja. Hoy yo necesito de la persona que se encarga del almacén, del operador de la máquina, del chofer, de la persona administrativa. Y en ese momento, cuando yo arranqué, entendí que tenía que hacerle caso a mi papá, ¿no? Que en ese momento pues era, o es, vaya, mi mayor ejemplo en el negocio. Claro. Y entonces fue cuando me di cuenta que el haber jugado fútbol era como un escalón más de lo que yo tenía que ir haciendo día a día, en tu trayecto de vida. De vida, en esas diferentes etapas. Claro. Oye, Johnny, ¿cómo llegas a ser candidato de Movimiento Ciudadano? Híjole, pues es que la realidad es que todo inicia por pensar en siempre hacer una labor social. Yo, justo en la pandemia, un día platicando con mi esposa, sí, pues necesitábamos ver o buscar la forma de salir a la calle, a que la gente pudiera salir con calma para consumir lo que al final nosotros fabricamos, ¿no? Sí. Entonces empezamos en una campaña de sanitización gratuita en el municipio. Yo siempre viví aquí, crecí aquí y aquí es mi nicho, vivo hoy día aquí. Sí. Entonces, en ese camino conozco al que hoy es nuestro líder social, amigo, diputado federal, Rodrigo Samperio, sí, y él platicamos y me empieza a dar ciertas ideas,
pero me invita a conocer el proyecto. O sea, tú haciendo estas campañas de sanitización, conoces a Rodrigo Samperio y es como te invita al Lo proyecto. conocemos porque en las redes, un amigo en común nos presenta y entonces en ese momento Rodrigo tenía, me parece que la dirigencia de jóvenes y entonces platicando un poquito, él muy transparente me dice, conoce el proyecto. Movimiento Ciudadano trabaja de la mano del ciudadano, que era exactamente lo que yo estaba haciendo, esa labor social. Sí, entonces, cuando empiezo a entrar, empiezo a conocer un equipo que me empieza a identificar más con el partido. Claro. Y bueno, es cuando él, en un diciembre, también me dice, oye, pues nos gustaría que te integraras a Movimiento Ciudadano. ¿De qué? No lo sé, pero que seas parte del equipo. Y en esta coyuntura es como logras entrar a Movimiento Ciudadano. Y entonces, mira, yo creo que cuando me hago candidato es porque Rodrigo vio en mí que yo, lo que te decía, de venir desde abajo en el área de luchar por un sueño, de ser jugador, de haber aprendido a andar en la calle, de trabajar en equipo, en equipo, a hoy día ser un empresario que, aunque vivo en Atizapán, bueno, cambié mi residencia. Entonces, esa parte, él entendió y vio muy bien que yo tenía esa dualidad que el Distrito 29 tiene. El Distrito 29 tiene la dualidad de la parte residencial con la parte popular, por así decirlo. Muy bien. Porque fue en el distrito por el que tú competiste, es correcto, ¿verdad? Ese fue el que, cuando Rodrigo me invita, me dice, oye, John, creo que aquí puedes encajar muy bien porque sabes moverte con el empresario, pero también sabes moverte con la parte de la colonia, con los líderes sociales, porque si bien, cercanía con las personas. Si bien comes en un restaurante de La Mansión, por poner un nombre y no hacer un comercial, también sabe perfectamente que me encanta comerme unos tacos del puesto de Tizapán Centro. A mi parecer, me queda claro que están marcados en una ciudad, lo cual yo trato de romper con esa barrera, ¿no? Lo mismo con mis trabajadores. Digo mis trabajadores porque, no porque me pertenezcan, sino porque ellos saben que yo doy la cara por ellos. Entonces, los digo míos porque es como que lo que ellos necesiten es lo que yo voy a respaldar. Y seguro lo saben y hasta es recíproco, ¿no? Te No, regresa totalmente, lo mismo. Totalmente. Tengo un grupo de trabajadores que más que eso son mis compañeros de trabajo y mis amigos. Y lo mismo me ha pasado en Movimiento Ciudadano. Cuando terminan las elecciones y no logramos el objetivo, me doy cuenta que... Entonces, ¿sigues en Movimiento Ciudadano? Sí, claro. ¿Y ahorita qué estás haciendo? Bueno, ¿Qué es lo que realizas dentro del partido? Rodrigo, una vez analizando y viendo, Rodrigo, nuestro diputado federal, pero al final él me ha demostrado ser un ciudadano como todos nosotros, por eso le digo a Rodrigo, me ha dado la oportunidad de, al hacer un análisis y de darse cuenta de que mi número y mi trabajo fue realmente hacer crecer al partido o a este movimiento, y de que soy una persona que también sé escuchar órdenes, ¿no? O cómo poder dirigirme de una mejor manera o de gente de experiencia, me invita después de las elecciones a quedarme al frente de la Comisión Operativa Municipal. Y hoy la presido de la mano de grandes amigos, de grandes personas que quieren hacer diferencia en su municipio. Muy bien. Aquí a nivel municipal, entonces, en Atizapán de Zaragoza, John. ¿Estás aquí? Sí, soy el coordinador de la Comisión Operativa. Muy bien, John. Oye, y esta parte también que me comentabas primero de toda tu trayectoria, ¿no? De tu experiencia como futbolista, después como empresario, y ahora también liderando la Comisión Operativa de aquí del municipio. ¿Cómo has sabido mezclar todo esto sin que de alguna u otra manera pues te desequilibre a ti de manera personal, ¿no? ¿Cómo has sabido llevar todo esto? Otra vez, como te decía en un principio, para mí, mi eslogan, por llamarlo de alguna manera, es trabajo en equipo. Entonces, en esas tres etapas, que bueno, hoy son dos, ¿no? Porque efectivamente, pues ya soy retirado del fútbol profesional, pero en el negocio, pues está también mi esposa involucrada. Ella lleva la parte administrativa. Entonces, en ese trabajo en equipo, junto con toda la gente que trabaja, es que cada uno en su zona hace lo que tiene que hacer. Entonces,
siempre el soporte va a ser mayor si falta un solo rubro, porque se despega, como es mi caso, pero si los demás están en la base, va a caminar igual. Y lo mismo pasa en la comisión. ¿No? En la comisión existe gente importante que hace el trabajo que en ese momento se responsabilizó. Entonces, el que yo pueda estar en horas o días en mi negocio personal, no pasa nada, porque al final hay gente que saca a flote la comisión y viceversa. Si los tiempos que estoy en la comisión o en las jornadas cuando acompañamos a nuestro diputado a salir a la calle, hay gente en mi negocio que está soportando. Entonces, otra vez, el trabajo en equipo para mí ese es tu lema, entonces. Es fundamental, no, porque si no, y además se ve que no habría manera. Porque yo creo que una persona tan ocupada como tú, de alguna u otra manera, tiene que estar muy firme, ¿no? En todos los ámbitos, y pues yo creo que eso te ha funcionado muy bien a ti, John. Pues mira, más que firme, yo soy de la idea que cuando tú le das el lugar a la gente, cuando tú la dejas trabajar y cuando le das ese voto de confianza, la gente responde con querer hacer las cosas bien. Hay reciprocidad, por supuesto. Totalmente. Entonces, porque aparte, ¿a quién de nosotros no nos gusta que nos dejen hacer las cosas libres? Porque si no, entonces, pues estaríamos en los otros partidos, ¿no? Atados a una orden, a una ideología, y de alguna manera yo no crecí así. Pues bueno, John, no sé si quieras comentarle algo a las personas que nos están viendo, a la gente que te está viendo, a tus familiares, a tus amigos, a tu equipo de trabajo. No sé si quieras comentarles por ahí algo. No. Yo, mira, la verdad es que agradezco. Estos espacios son buenos porque, pues, al final del día dicen por ahí que recordar es vivir. Entonces, cuando tú logras transmitir esa parte como persona, esperas poder dejarle una semillita a alguien, ¿no? Entonces, yo lo único que les puedo decir es invitarlos a que se arriesguen. Claro. ¿No? A que trabajen en equipo. A que trabajen en equipo, por supuesto. A que se sumen. Y a que pierdan el miedo también, ¿no? Por lo claro. que Sí, por supuesto, que no les dé miedo a fracasar. El miedo tendría que ser a no intentarlo. Así es. Al final del día, Movimiento Ciudadano a mí me ha abierto las puertas a conocer la política de una manera distinta. Claro. Pero más que nada lo que me ha dejado es un cúmulo de amistades, de personas que me doy cuenta que, como nosotros, seguramente hay muchos. Entonces, pues los invito a que se sumen a Movimiento Ciudadano Atizapán, a que se sumen a un proyecto y que se sumen a una ideología propia de poder arriesgarse a hacer algo sin miedo a fracasar. Pues muy bien, pues qué mejor dicho que como lo que acaba de mencionar aquí John. Y pues bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti, por permitirnos de tu tiempo, y nos tomamos un juguito a tu salud. Un juguito de naranja. Gracias.